Hola, buenos días. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en este día precioso de domingo. Amén. Quiero leerles en Hechos, capítulo 2, versículo 36, una declaración poderosísima que el apóstol Pedro mencionó en ese primer discurso, ¿sí? Ese primer sermón que él tuvo la oportunidad de impartir el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Amén. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Decía que esto es una declaración súper poderosa, que el Espíritu Santo me la hacía recordar, me llevó a este texto y cuando leí esa declaración sentí como un fuego, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa declaración? Sepa pues que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué es tan importante? Porque en esa declaración, fíjense, está fundamentada tres cosas tremendas. En primer lugar, la identidad de la iglesia. En segundo lugar, la misión de la iglesia. Y por último, también la condición de indestructible que tiene la iglesia de Cristo. Amén. Yendo un poquito atrás, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando hablamos de Mateo 28, yo sé que cuando nos referimos a las últimas palabras de Jesús en ese capítulo y en ese Evangelio, las primeras palabras que nos vienen a la mente y a la memoria son ir y hacer discípulos, ¿no? La gran comisión. Pero muchas veces no nos damos cuenta que antes de llegar a ese versículo 19, ¿no? En el que Jesús lanza y le imparte a todos esos discípulos esa gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo, decía él, les he enseñado a ustedes. Antes de esa declaración, antes de esa gran comisión, está el versículo 18, que es cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué tremendo! O sea, que podemos decir que el fundamento de la gran comisión está en el versículo 18. En que toda potestad le fueron dadas a Jesús. Él lo está declarando ahí. Toda potestad me han sido dadas en el cielo y en la tierra. Ese es el fundamento de la gran comisión, porque si a Cristo no se le hubiera conferido toda potestad en los cielos y en la tierra, nosotros, como iglesia suya, tampoco tendríamos ninguna autoridad, ningún poder para hacer discípulos a otras personas, para hacer que otras personas se conviertan en discípulos de Cristo, ¿verdad? Toda nuestra misión, esa gran misión de ir al mundo y predicar el Evangelio, y no solo predicar, sino hacer discípulos a las naciones, a toda la gente que Dios nos permita llegar, toda nuestra misión descansa en la autoridad de Cristo. No es lo lindo o lo feo que seamos, no es cuánto sepamos de la Biblia, ni tampoco qué bien o qué mal prediquemos. No, se trata de aquello que Él, Cristo, ha puesto en nosotros por su Espíritu, ¿sí? Que no es más que la vida de Cristo, es su vida misma. Gloria a Dios. Y esa vida de Cristo en nosotros tiene autoridad y tiene poder. Tiene poder, el poder que Él mismo ha delegado en nosotros para que podamos cumplir su misión. Amén. Así que la gran comisión no la hacemos nosotros por un sentido de responsabilidad. Nadie hace, deberíamos ver la gran comisión como nuestra responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de ir al mundo y predicar y hacer discípulos. No, ni mucho menos predicar a Cristo por obligación. No, la gran comisión, nuestra misión, nosotros la cumplimos y la llevamos adelante porque es Cristo quien nos fluye. A los hijos de Dios, Cristo les fluye. No sé cómo, cuando digo que nos fluye, estoy refiriéndome a que Cristo se desborda en nosotros, ¿sí? Que no hay ninguna cosa que nos deleite más, no hay nada en el mundo que nos apasione más que predicar a Cristo, que manifestar el poder, la santidad, el amor, todo lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque
yo estoy todo en Él y Él está todito en mí. Amén. Soy uno con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que cuando tú eres hijo de Dios, Cristo fluye. Tú cumples, por eso digo que no cumplimos la gran comisión por una responsabilidad, que lo es, evidentemente, pero no hacemos el mandamiento de ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos porque sea nuestra responsabilidad o nuestra obligación. No, lo hacemos sencillamente porque Cristo emana de nosotros, fluye, se desborda por su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Cuando a nosotros no nos fluye Cristo, ¿sí? Quiero decir, cuando en tu vida tu gran pasión no es esta de compartir a Cristo donde quiera que tú estás, entonces deberíamos examinar nuestra condición de hijos, si verdaderamente somos hijos. Amén. Cuando en lugar de fluir en nosotros esa pasión y ese deseo de hablarle a la gente de Cristo, en el trabajo, en el instituto, en la familia, con los vecinos, en algún momento cuando estamos, a lo mejor estamos, no sé, en una fiesta y tenemos gente al lado y salen los temas de conversación, pero en medio de todos esos temas de conversación, así sea de deporte, pero el verdadero hijo de Dios, yo creo que le fluye a Cristo, hasta usando el tema del deporte. Nosotros anhelamos poder utilizar esa conversación para hablarles de Jesús, de alguna virtud, de algún atributo de Cristo, ¿sí? A través de esa conversación, porque lo que deseamos es que todos conozcan a Jesús, que todos conozcan a aquel que es el único que puede darles vida eterna y perdón de pecados. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en el reino de Dios, la autoridad está relacionada con la fe. La autoridad y la fe no se pueden separar jamás en el reino de Dios, ¿sí? Si no entendemos primero la autoridad del Señor y luego la autoridad que el Señor le ha conferido a su iglesia, entonces vamos a tener un problema de fe. Pero el problema que vamos a tener con nuestra fe no es por causa de la fe, sino es porque nos faltará una revelación de la autoridad del Señor. Amén. Yo creo que para un discípulo la fe es proporcional al entendimiento que él tenga de la autoridad que tiene el Señor. Cuando alguien se te acerca a ti, por ejemplo, si alguien se te acerca a ti, no sé, seguramente te ha pasado muchas veces que algún hermano, alguna persona se acerca a ti y te dice, por favor, ora por mí para que mi fe crezca, porque necesito que mi fe crezca. Yo veo que tú eres un hombre de fe, eres una mujer de fe, y yo quiero ser así, yo quiero que mi fe crezca, ora por mí. ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú ministras a esa persona que viene a ti con esa petición? Amén. Seguramente oras para que la fe crezca, pero probablemente no nos damos cuenta que para que esa fe crezca, no puedo orar, Señor, haz que su fe crezca. No, esa oración no es del todo efectiva, no es eficaz. ¿Por qué? Porque la razón o el motor para que esa fe de mi hermano crezca a un nivel superior está en que él reciba mayor revelación de la autoridad que tiene Cristo en los cielos y en la tierra. Cuando este hermano llega a recibir de parte de Dios la revelación, el entendimiento de que Cristo verdaderamente tiene autoridad en el cielo y en la tierra sobre el problema, sobre la situación, sobre lo que sea que esa persona esté viviendo o necesitando, entonces su fe crecerá. Pero por eso digo que para un discípulo de Jesús, su fe está directamente relacionada con el grado de revelación o de entendimiento acerca de la autoridad que tiene Cristo. Vamos a ver si me explico mejor yendo a la fuente de sabiduría, ¿no? A la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 17, fíjense, para que vean. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Se dan cuenta? Parece ser, cuando los discípulos le dicen a Jesús, que danos más fe, Señor. Fíjense que la respuesta de Jesús no fue, Padre, dale fe.
O ni siquiera fue reciban fe en mi nombre. No, la respuesta de Jesús parece que se fue por otro lado. ¿No se dan cuenta? Miren, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces podrían decir al sicómoro que se mueva y se moverá. Gloria a Dios. No sé si te dan cuenta, pero ¿por qué ellos podrían decirle al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería? ¿Por qué el sicómoro le obedecería? Por la autoridad. Entonces, la autoridad, el nivel de revelación que ellos tengan acerca de quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es el Salvador, la autoridad que tiene Cristo en la tierra y en el cielo, eso haría que su fe crezca a un nivel en que pudieran decirle al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro obedecería. Amén. Fíjense en Mateo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías o algún profeta, ¿no? del Antiguo Testamento. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, ningún ser humano te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado eso, que yo soy no solo el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta lo que le está diciendo Jesús? Y por eso dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos una extraña orden, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué te parece? Mira, en este pasaje vemos que es la primera vez que Jesús menciona a la iglesia, habla de la iglesia. Y para hablar de la iglesia, Él lo hace con una doble pregunta. La primera pregunta le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, la respuesta es, bueno, algunos dicen que Juan, que reencarnó en ti. Otros dicen que resucitó. Otros dicen que Elías, otros dicen, bueno, que cualquier otro profeta antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces viene Jesús y le dice, ok, vale, perfecto. Pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que son mis discípulos, ustedes que caminan conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro recibe, dice acá, el mismo Jesús lo dice, que Pedro recibe una revelación del Padre, recibe una revelación de Dios mismo. Y Pedro dice, ¿tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa es la revelación que Pedro recibe en ese momento de Dios el Padre. Que Jesús no es el Hijo del Hombre solamente. No, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unido a esa revelación, si te fijas, unido directamente a la revelación que Pedro tiene de Cristo, Jesús entonces comienza a decirle que le entrega, y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Lo que quiero decir es que aquí hay varias cosas importantes. Vamos a ver si las podemos ver juntos. ¿Qué te parece? Primero, que aunque los 12 apóstoles estaban allí, estaban los 12, no faltaba nadie, uno estuvo conectado con la revelación del Padre, y en este caso fue Pedro, ¿no? Lo que le fue revelado a Pedro, ¿qué fue? ¿Qué es lo que el Padre le reveló a Pedro? Le reveló la verdadera identidad de ese Jesús que caminaba con ellos. Ellos caminaban con Jesús. Ellos comían, dormían incluso junto con Jesús. Amén. O sea, ellos conocen a Jesús. Amén. Pero el Padre en esta oportunidad le está revelando a Pedro la verdadera identidad de ese Jesús, de ese Hijo del Hombre, que tantas veces Jesús se refirió a él mismo como el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, un título mesiánico. Pero
El Padre le está revelando a Pedro que no solamente es el Hijo del Hombre, que no solamente es un ser humano lo que tienen delante, sino le ha mostrado a Pedro la verdadera identidad, lo que de verdad es esa persona que está ahí delante de sus ojos. Es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Ellos no necesitaban conocer más a Jesús, ¿te das cuenta? Ya han caminado 3 años con Jesús. Comen junto con Jesús. Ellos lo que necesitaban era la revelación de la verdadera identidad de ese Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y el Padre entonces le hace ver a Pedro que este Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Que ya no es el Hijo del Hombre, en el sentido de que no es un simple mortal. No es alguien que puede morir porque es el Hijo del Hombre. No, es el Hijo del Dios viviente. Es decir, es el inmortal, el indestructible, el no creado. Este es el verdadero Jesús. Ese Jesús que ustedes conocen es el verdadero Hijo del Dios viviente. Es el Cristo de Dios. Amén. Es el ser no creado. Es Dios encarnado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, inmediatamente después que Pedro tiene la revelación de quién es Cristo, de la verdadera identidad de este Jesús que tienen delante y que han caminado con él, entonces les fue otorgada, ¿qué? Autoridad. ¿Lo ves? Quiere decir que la autoridad que la iglesia desempeñe, la autoridad que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podemos desempeñar, podemos manifestar, en la autoridad en que nosotros nos podemos mover, estará relacionada directamente con la revelación que cada uno de nosotros o que la iglesia de Cristo tenga del Señor y del Cristo. Amén. Un ejemplo quizás muy tonto, muy simple, ¿no? Pero se me ocurre, en este momento se me ocurre esto, ¿no? Imagínate que yo estoy en mi empresa, una empresa muy grande, una fábrica muy grande. Y de pronto estoy con alguien que está trabajando conmigo y ese alguien, vestido con ropa de trabajo, de obrero, y ese alguien me dice, Tony, llégate a la oficina del subdirector, imagínate, de uno de los gerentes grandes, uno de los jefes altos de esa empresa grande, llégate allí y trae para acá una silla, por poner un ejemplo así, trae una silla roja, que está ahí justo en la esquina. Trae la silla para acá. Oye, ¿qué tú crees? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Opción número 1, ¿y tú qué te crees que eres? ¿Cómo voy a ir allí, a entrar a la oficina y a decirle al subdirector que me dé una silla de su oficina? ¿Quién soy yo para hacer semejante cosa? La opción número 2 es que yo sea así de confiado y digo, bueno, me voy, porque a lo mejor hasta este hombre yo me pienso que es un encargado, ¿no? Un jefe también de menor categoría, y entonces yo me voy a la oficina, pero con esa duda, pero ¿y cómo le voy a pedir al subdirector que me dé una silla? Hasta que alguien que va conmigo me dice, pero ¿y por qué vas preocupado? Tú no sabes quién es el que te manda. ¿Quién me manda? Este es el dueño de la empresa. El que está trabajando contigo es el dueño de la empresa. ¡Wow! Entonces cuando yo recibo la revelación de que quien me ha enviado a traer la silla es el dueño de todo, de toda la empresa, es el dueño de la silla, es el dueño de todo el lugar donde yo trabajo, amén, está por encima de los gerentes, está por encima de los subdirectores, está por encima de todo el mundo, pues entonces yo iré a cumplir esa misión, esa encomienda con toda confianza y con toda la autoridad, tocaré a la puerta del director, abriré y le diré, vengo de parte del dueño para llevarle una silla. Voy confiado. ¿Se dan cuenta que la actitud es diferente cuando yo recibo ¿qué? Una revelación de la identidad de esa persona a la que tengo delante? Así nos sucede como iglesia. Nos vamos a desempeñar nuestra fe, por eso vuelvo a insistir, la fe nuestra está directamente relacionada con el grado de revelación o de entendimiento que nosotros tengamos de la autoridad que Cristo tiene como Mesías, como Cristo, como Señor. Si yo voy a predicar el Evangelio a la calle y no tengo la revelación de que Jesús está sobre todo poder y toda autoridad tiene en los cielos y en la tierra y que es Él el que me envía a predicar su Evangelio, entonces yo voy a ir así, temblando, voy a ir dubitativo,
voy a ir con una actitud que no es la misma que si yo tengo la revelación. Aguántate un momento. Puede que esté nervioso, puede que nunca lo haya hecho, pero es el Mesías, es el Cristo, es el Señor el que me está diciendo, ve y háblale a ese indigente, ve y háblale a esa pandilla que está ahí, ve y háblale. Entonces yo voy, si tengo esa revelación, no un conocimiento, una revelación, un entendimiento, una convicción de que Él es el Cristo. Espero estarme explicando bien esta mañana. Eso cambia mi actitud, eso dispara mi fe, eso me hace moverme en fe. Consciente, convencido de que tengo autoridad porque quien la tiene me la ha delegado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que en Hechos capítulo 2, que es el versículo que leímos al principio, Pedro, ante esa multitud, le dice a este Jesús, sepa ciertísimamente todos ustedes que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, o sea, Pedro sabe lo que está diciéndole a toda esa gente. Pedro sabe, Pedro recordó ese pasaje que estamos leyendo ahora, ¿sí? Y por eso le dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, a mí un día el Padre me reveló. A mí un día el Padre me mostró que Él era el Señor y el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y ahora se confirmó, porque Él venció el pecado, venció la muerte, resucitó, gloria a Dios, y ascendió. Amén, con los pies puestos en la tierra. Fue coronado en victoria, ascendiendo para sentarse a la diestra del Padre. ¿Qué te parece? A este Jesús que ustedes crucificaron, a este Dios me ha mostrado que Él es el Señor y el Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús, que Él es el vencedor. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero tú te has preguntado por qué. ¿Por qué Jesús dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué la palabra de Dios nos asegura tal cosa? Gloria a Dios, porque como su cuerpo, la iglesia está diseñada, está capacitada, está preparada. ¿Para qué? Para ser la expresión completa del Señor como Mesías de la tierra, como Cristo, como Salvador. O sea, somos la imagen, está capacitada, la iglesia está con todos los atributos, el poder, toda la autoridad que el Cristo tiene. La iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Está preparada para manifestar a Cristo, a aquel que tiene toda la autoridad y todo el poder en los cielos y en la tierra. Los ángeles no pueden mostrar a Cristo, mi hermano. Ellos lo desean. Fíjense en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Dice allí que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero somos nosotros, es la iglesia del Señor, la que tiene el privilegio de mostrar, de manifestar la autoridad y el poder de Cristo, del Mesías, del Señor. Amén. Por eso como iglesia yo creo que tenemos que trabajar efectivamente con un sentido de misión. La misión me refiero a la gran comisión. ¿Sí? Tenemos que trabajar, todo lo que hagamos como iglesia tiene que estar en sintonía, tiene que estar alineado con la gran misión que Jesús nos dio, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a guardar todas las cosas. No a portarse bien, sino a hacer todas las cosas que Jesús nos pide a nosotros que hagamos. Gloria a Dios, sana enfermo, echa fuera demonio, predica el Evangelio, bautiza con agua, bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ministra el bautismo del Espíritu Santo. Haz discípulos que hagan nuevos discípulos. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que trabajar con ese sentido de misión, pero con una revelación clara de la identidad de Cristo, con una revelación clara de que la identidad de la iglesia es la misma identidad de Cristo. O sea, lo que Cristo es, la iglesia es. Así es como tenemos que trabajar, yo creo, como iglesia. Porque ahí, en ese nivel de revelación, cuando tenemos ese entendimiento de que Cristo es la autoridad plena, total, absoluta, no es un conocimiento, digo una revelación, un entendimiento, es algo que está impregnado en mi espíritu,
que entiendo que yo me muevo en esa verdad. Es el Señor el que está conmigo, es el Señor el que me respalda, es el Mesías, es el Cristo de Dios, al que todo poder y autoridad le fueron dadas en los cielos y en la tierra, el que camina conmigo, el que está trabajando conmigo, es para el cual yo estoy colaborando, soy colaborador suyo. La iglesia tiene que trabajar en su misión, gloria a Dios, pero con esta revelación de que la identidad de ella como iglesia es la misma identidad de Cristo. Es decir, que la iglesia es inmortal, es indestructible. Las puertas del Hades no pueden prevalecer, nunca van a poder contra la iglesia. Bendecimos el nombre de Jesús por esa victoria que nos ha dado. Amén. Jesús venció al pecado, Jesús venció la muerte, Jesús ascendió y no lo hizo para Él, lo hizo para su iglesia. Jesús no necesitaba demostrar que Él era Dios. Si Jesús venció el pecado, si Jesús venció la muerte, si Jesús ascendió victorioso al seno del Padre otra vez, lo hizo para nosotros. ¿Para qué? Lo hizo siendo humano, lo hizo en su condición de hijo del hombre. ¿Para qué? Para que Él pudiera darnos entonces su espíritu. Gloria a Dios, el espíritu victorioso, el espíritu vencedor de Cristo ahora está en su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Hombres y mujeres comunes y corrientes, pero llenos de la vida de Cristo, llenos de ese espíritu vencedor de Cristo. Gloria a Dios, que caminan en la calle, caminan por todas partes de esta tierra, manifestando el poder, manifestando la autoridad, manifestando a Cristo mismo, al Mesías, al Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Así que si Jesús venció la cruz y venció todo eso, ¿lo hizo para nosotros? No lo hizo para Él, lo hizo para nosotros, para que nosotros podamos entonces seguir manifestándole a Él. Es un error tremendo, cuando pensamos o creemos que la encarnación duró 33 años o 33 años y medio. No, la verdadera encarnación de Dios continúa. ¿A través de quién? A través de la iglesia. La identidad de Cristo es la identidad de la iglesia. Lo que es Cristo es la iglesia. ¿Qué te parece? Porque todo poder y autoridad le fueron dados a Él y Él nos las ha conferido a nosotros. Somos su cuerpo. Él, por supuesto, es la cabeza. No estoy diciendo que la iglesia sea Dios, que nadie se vaya por ahí. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que lo que es Él, nosotros somos. Amén. Por eso le decía en el pasaje que leíamos ahorita, aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían y sucedería. ¡Wow! Mira qué clase de autoridad. La misma identidad de Cristo la tiene la iglesia. ¿Cómo es que Cristo hace las cosas? ¿Cómo es que Dios hizo todas las cosas? Con su palabra. Y ahora nos dice a nosotros, ustedes hablen, porque cuando ustedes hablan, soy yo el que habla a través de ustedes. Ustedes tienen mi identidad. A Dios le ha placido eso. Fíjate qué grado de autoridad. Pero como iglesia necesitamos recibir esa revelación. Tenemos que tener ese entendimiento. En la medida en que absorbamos ese entendimiento, gloria a Dios, tenemos que orar que el Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine, nos haga ver lo que ya Dios nos ha revelado aquí. Porque lo que estoy diciendo no es una revelación nueva, es algo que ya está aquí. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dé luz, nos ilumine, nos alumbre de tal manera que eso lo podamos entender. Pero no aquí, sino encarnar, absorber y vivir y movernos en esa revelación que Dios nos ha dado. Que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos esa revelación. Necesitamos esa luz. Amén. Vamos a ver la importancia de que tengamos esa revelación de que Jesús es el Cristo. Que tengamos la revelación de Jesús como el Cristo de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Miren en Mateo 15, versículo 21. Hay un pasaje aquí que creo que lo refleja, ¿no? Que vamos a ver la importancia de que tú y yo tengamos la revelación de que Jesús es el Cristo. Algo que cualquiera que me esté oyendo y que pertenezca a una iglesia o a la iglesia del Señor dirá, bueno, pero eso yo lo sé, que Jesús es el Cristo. No es lo mismo así aquí saberlo que tener la revelación, que absorberlo, que impregnarnos de esa realidad. Miren, saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Y esa mujer clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela de una vez, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito Dios, un pasaje precioso. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Bueno, en primer lugar, quiero que todos tengamos claro que lo que Jesús estaba haciendo era enseñando a sus discípulos una tremenda lección. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Jesús sabía lo que había dentro de esta mujer. Gloria a Dios. Eso tenemos que entender, lo que Jesús sabe lo que hay dentro de esta mujer. Y él sabía que necesitaba llevarla al límite. Necesitaba llevarla al límite para que algo que había dentro de ella saliera. Gloria a Dios, saliera a la luz. Mira, la mujer tiene toda la negativa, fíjate en el pasaje, ¿no? La mujer tiene toda la negativa de parte de Jesús. Porque Jesús directamente dice que no la atendió, la ignoró. Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí, que tengo una hija atormentada por un demonio. Y Jesús ni le responde. O sea, la ha ignorado en primer lugar. Pero además ella tuvo que luchar que cara a cara el Señor le dijera que para ella no había nada. No me pidas que para ti no hay nada. No hay nada porque tú no eres de hijo. ¿Ves? Tú no eres un hijo de la casa. Tú eres un perrillo. No un hijo de la casa. Así que hasta le dijo perrilla. Gloria a Dios. Sin embargo, fíjense lo que ella le dice. Miren la respuesta de ella. Sí, Señor. Escucha lo que dice ella, esta mujer cananea, que no es israelita. Amén. Es cananea, es gentil, de una nación que no es de Israel. Amén. Y fíjense cómo dice: sí, Señor. Escucha la palabra Señor. No dice no profeta, no Jeremías, no Elías, no Juan. ¿Verdad que no? ¿Te acuerdan la pregunta que Jesús le hizo primeramente a los discípulos? ¿Quién dicen los hombres que soy? Que soy yo. Y no, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan, otros dicen que un profeta antiguo. No. Esta mujer lo tiene claro. Esta mujer tenía una revelación tremenda que Dios le había dado a una gentil. Una revelación. ¿Qué revelación? Que este Jesús es el Cristo. Es el Señor. ¿Ve? Porque ese título de Señor es para el Señor. No es cualquier Señor. Amén. Así que fíjense lo que ella le dice, ¿no? Le dice: sí, Señor. Lo voy a parafrasear. Pero yo soy un perrillo, sí. Tú dices que soy un perrillo, ¿no? Que no soy hijo de la casa, que lo que tú tienes no es para... El pan que tú tienes no es para los perrillos. O sea, que me estás diciendo que soy un perrillo. Y yo te digo: sí, Señor. Yo soy un perrillo que vivo en la casa del amo. Y yo sé que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres el amo. Eso es lo que le está diciendo. Quiere decir que yo vivo dentro de la casa de mi amo. Y dentro de la casa de mi amo, una migaja de la autoridad de mi amo. ¡Gloria a Dios! Por eso Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque esta mujer extranjera en realidad tenía una revelación de Jesús como el Cristo, el ungido, el Mesías, el amo, el Señor. Una revelación de Jesús que ni los mismos discípulos, con todos los apóstoles que eran, tenían. Tony, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que los apóstoles no tenían la revelación de que Jesús era el Mesías? ¿Cómo vas a decir que los apóstoles no tenían la revelación, el entendimiento de que Jesús era el Cristo? Te lo voy a demostrar. Tomás, por ejemplo, no tenía esa revelación. Miren en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice:
Jesús está hablando antes de morir, está a punto de sufrir la cruz y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y también sabéis el camino. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos, en plural, o sea que no era el único, no sabemos a dónde vas, pues, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le responde, pero ¿cómo que no sabes el camino, Tomás? Yo soy el camino. ¿Ve? El versículo 6, Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Tomás y los demás, porque habló en plural el hombre, no tenía la revelación de que Jesús era el Mesías. Más adelante en el versículo 8, escuchen a Felipe. Miren lo que dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace 3 años y medio que estoy con vosotros. Hace 3 años y medio que estoy contigo y todavía me pides ver al Padre. ¿No ves al Padre en mí? ¿No ves que el Padre y yo somos uno? Gloria a Dios. Los apóstoles no tenían esa revelación que tuvo la mujer cananea, mi hermano. ¿Qué te parece? Y esto era antes de la muerte de Jesús. Pero cuando Jesús muere, resucita, vuelve a aparecer, se aparece a los suyos. Y la primera vez que se aparece a todos ellos a la vez, Tomás no está presente. Y el texto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿No? Y le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás que le dice, no, ustedes están locos. Yo no voy a creer hasta que vea. Hasta que yo no meta estos deditos míos en el lugar donde tengo que meter los deditos, yo no creeré. Quiere decir, mi hermano, lo que estoy tratando de decirte para que nos demos cuenta, Tomás en este caso caminó con Jesús, pero nunca caminó con Cristo. Y era apóstol. ¿Te das cuenta? Él caminó con Jesús, pero no caminó con Cristo. La mujer cananea sí recibió esa revelación de que ese Jesús era el Cristo. No era un simple mortal, era el Cristo. Era el ungido de Dios, el Mesías, el Señor, el inmortal, el Dios todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que puede ser lo que tú quieras, pero si no tienes una revelación de Cristo, del Cristo, vas a caminar con Jesús solamente, y eso no es suficiente. No es suficiente, pero esta mujer tuvo una revelación del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús la llevó al extremo. ¿Se dan cuenta? Primero la ignora, después le dice, para ti no hay nada. Después le dice, tú no eres hijo, tú eres una perrilla. La lleva al extremo. ¿Para qué? Para que ella reciba, para que lo que tiene dentro, la revelación, el Cristo le sea revelado y pueda salir y pueda impactar a los demás. Así que todavía tú te preguntas por qué a veces Dios te lleva al extremo de alguna cosa o de algunas cosas. ¿Entiendes entonces por qué Dios a veces nos lleva en algunas cosas al extremo? Al punto que muchos de nosotros decimos, uy, Dios, ¿por qué? Como otro dice, Dios aprieta pero no ahoga. ¿Para qué Dios nos lleva al extremo en algunas cosas? Para que tengas una revelación del Señor, del Cristo, del Mesías. Amén. Que no solo lo veas a Él como Jesús, sino que lo veas como lo que verdaderamente es ese Jesús. Es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo. Es el Todopoderoso, es el invencible, el inmortal, el que tiene control y dominio en los cielos y en la tierra, sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso a veces nos lleva al extremo y no va a pasar nada hasta que nosotros nos abramos a esa revelación. No va a pasar nada hasta que esa revelación llegue a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él me ama, Él te ama. Él te ama y te va a seguir apretando hasta que llegues a experimentar, hasta que llegues a abrirte a la revelación, porque a la revelación hay que abrirse. Hay que abrirse para recibir la revelación.
La razón por la que Pedro recibió la revelación de parte del Padre, ¿no? De que ese Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es porque Pedro era mejor que el resto. No. Pedro recibe esa revelación porque en su espíritu él estaba abierto a recibir algo que los otros 11 no estaban abiertos en ese momento. Tú vas a tener más. La Biblia dice que el que tiene se le dará más. Gloria a Dios. Tú vas a tener más y al que tiene más se le dará más todavía. Más revelación. Hasta hoy tienes revelación de atributos y de cosas de Cristo. En determinadas áreas de tu vida tú ves a Cristo y reconoces a Jesús como el Cristo, el que tiene dominio en esa situación. A lo mejor es una adicción que en otro tiempo te dominó y ahora recibiste en un momento determinado la revelación, el entendimiento de que Cristo es el Señor, es el que rompe esas cadenas, esos yugos. Y finalmente, por tú tener esa revelación, tú te enfrentaste a ese yugo con la autoridad. En la autoridad que te fue revelada, la autoridad que tiene Cristo y que te ha sido dada a ti. Tu fe aumentó al punto de vencer esa tentación, de vencer esa adicción, de vencer ese gigante. Amén. Pero hay otras áreas, hay otros gigantes, hay otras luchas en las que tú también necesitas, en esas condiciones y en esas luchas específicas, reconocer o tener la revelación de que Cristo es, o que Jesús es el Cristo de Dios, que está también en control, que está también sobre ese problema y sobre esa situación. Amén. Por ejemplo, has tenido muchísimas victorias en tantísimas batallas. Sin embargo, te dan una noticia de enfermedad, una enfermedad fuerte, de muerte, ¿sí? Y tú te vienes abajo. ¿Qué necesitas? Recibir, abrirte a la revelación de que Jesús es el Cristo. Tiene poder sobre esa enfermedad. Tiene autoridad sobre eso. Gloria a Dios. Y no solo Él tiene autoridad, sino que te la ha dado a ti ahora. Cuando tú recibas esa revelación, ese entendimiento, ¿no? Tu fe crece al punto de tú poder decir enfermedad. ¿Me entiendes? Ojalá que sí. Gloria a Dios. Amén. Así que si sientes que el Señor te está llevando al extremo hoy y te estás preguntando ¿por qué, Señor? Pues entonces entiendes o trata de escuchar la voz de Dios. Dice, porque no te voy a dejar hasta que tú tengas en tu corazón una revelación de que yo ya soy el Cristo, de que yo ya soy el Mesías, de que yo ya soy el Hijo del Dios viviente. Amén. Para que tú lo vivas, que te aprietas hasta que lo vivas, hasta que lo transfieras al mundo, hasta que puedas decir la misma declaración que el apóstol Pedro, capítulo 1, el libro de sepa pues, que puedas decir a toda circunstancia y a toda la gente a tu alrededor que esté esclava, que esté viviendo situaciones adversas y que necesitan de Cristo urgentemente, hasta el punto en que tú puedas decirles a todos ellos y a todas tus circunstancias, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Lo estás viendo? Que Dios te bendiga y que esta semana que ya comienza, tú la puedas vivir. Que el Señor te dé esta revelación de que en la circunstancia en la que tú estés viviendo y en toda situación que tú tengas que afrontar a lo largo de esta semana, que el Señor te ilumine, que su Espíritu te alumbre para que puedas ver lo que ya Él nos ha revelado en su palabra, que Él es el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Que tiene todo poder y toda autoridad sobre esas circunstancias, sobre esas situaciones. Y todo ese poder y toda esa autoridad te ha sido dado a ti por su Espíritu Santo. Amén. Y entonces tu fe se aumentará, tu fe se dirá como grande, grande, grande. Gloria a Dios. Y podrás decirle al sicómoro que se mueva y se plante en el mar. Y el sicómoro lo hará. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Amén.